por conectarse y vamos a ver la presentación. ¿Me indican, por favor, si pueden verla? Sí, ya se fue. Ya Ok. se ve, Rodó. Gracias. Bueno, pues en esta presentación vamos a ver parte de los cables fotovoltaicos, aspectos técnicos y casos reales que, bueno, independientemente de la situación que vive el país, pues bueno, es parte de la tecnología que estamos teniendo alrededor del mundo. El objetivo del webinar, bueno, pues será realizar la selección y el dimensionamiento de los conductores que intervienen en una instalación fotovoltaica, obviamente basados en la NOM 001 C 2012 todavía vigente, específicamente, pues bueno, en el artículo 690. El índice temático va a ser, bueno, vamos a revisar la parte del sistema fotovoltaico, lo que es la tecnología y los sistemas. También vamos a ver la parte del cable fotovoltaico, las diferencias de este cable contra otros tipos de cable. Y bueno, los atributos especiales que tiene este cable fotovoltaico, que pues a diferencia de los otros hay particularidades que lo hacen diferente. También vamos a analizar los aspectos técnicos, que es la parte de las amplicidades de los cables de baja y media tensión para este tipo de sistemas fotovoltaicos y la parte del aterrizamiento en las pantallas. Y bueno, ya finalmente, casos reales, vamos a poder hacer un ejemplo y vamos a comentar algo de los software especializados que hay para estos tipos de sistemas. Bien. Entramos de lleno con la presentación. En la parte de energías renovables, primero vamos a definir el término. Las energías renovables pues son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable o indefinida. Ahí sí me ayudan, por favor, con su micrófono. Nada más a silenciarlo, por favor, para dejar escuchar a los demás. Estas fuentes pues obviamente vienen de recurso inagotable como lo puede ser el viento, el sol o el agua. ¿Cómo está el panorama a nivel mundial? Pues lo podemos ver aquí en esta imagen. En esta imagen nos representa cómo están las energías renovables a nivel global. Lo que podemos ver es que un 73.5% de la electricidad que se genera a nivel global pues es todavía de fuentes que no son renovables y un 26.5% ya son energías renovables. Todavía de ese 26.5%, pues como podemos ver en este pequeño desglose, un 16.4% dependen de energía de la hidroeléctrica, 5.6% de la eólica, biomasa un 2.2%. ¿Y dónde está la solar fotovoltaica? Bueno, pues 1.9% a nivel global, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues todavía hay mucho campo de oportunidad, pues para poder incursionar en este tipo de energía. ¿Cómo estamos en México? Bueno, pues es la parte que está aquí abajo, un 79.6%, casi el 80% se genera a raíz de las energías fósiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues todas aquellas que utilizan la quema de carbón, gas natural, para generarse y bueno, pues tan solo un 20% de energías limpias. La meta era, lo digo así por las circunstancias que han pasado actualmente en el país, era de un 35% de generación de energía limpia hasta el 2024, ¿no? De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. ¿Dónde podemos encontrar el sistema solar fotovoltaico? Bueno, sobre todo en media tensión y baja tensión. En media tensión pues lo encontramos en la parte de la industria, ¿no? De la generación para la industria, todo en media tensión. En baja, pues en la parte de residencial, en la parte de edificios, como lo vemos aquí, centros comerciales, etcétera, ¿no?
El sistema solar fotovoltaico, empecemos primero por definirlo. Esto, pues bueno, lo encontramos en el artículo 690 de la NOM. De igual manera, es el mismo artículo en el NEC, donde nos dice que son todos aquellos circuitos donde intervienen circuitos, inversores, controladores dentro de un sistema fotovoltaico. Aquí lo primero será identificar los componentes del sistema fotovoltaico de acuerdo al artículo 691A, donde la unidad viene siendo la celda solar. De ahí esa celda va a integrar un módulo, ese módulo a su vez un panel, y el arreglo de diferentes tipos de paneles va a formar lo que es el arreglo de la fuente fotovoltaica, que es al final lo que nos encontramos ya en estos grandes parques solares. Pero la unidad básica pues es la celda. Es de ahí donde parten las diferentes tecnologías de las cuales vamos a comentar más adelante. También la misma norma trae la parte de los sistemas. Estos sistemas pues pueden ser sistemas interactivos, autónomos o híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la parte de sistemas interactivos son sistemas solares que funcionan en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica. En la parte de sistemas autónomos, como lo dice su mismo nombre, pues son sistemas solares que suministran energía eléctrica de forma independiente de cualquier red de producción o distribución. Y podemos encontrar finalmente sistemas híbridos, que puede ser una combinación de múltiples fuentes. Podemos tener fuentes fotovoltaicas, podemos tener fuentes eólicas, micro hidroeléctricas o grupos de motores pequeños generando en un mismo sistema. Aquí pasamos a la parte, a la unidad que es la celda fotovoltaica y sus características. Como ustedes podrán ver, pues hay diferentes tecnologías, por ejemplo, la de silicio monocristalino o silicio policristalino, silicio amorfo, teluro de cadmio o arcianuro de galio. Todas estas obviamente radican en la eficiencia que pueden tener estas para captar la energía, convertir los fotones a electrones. Entonces, pero prácticamente el secreto está en la eficiencia. Como ustedes pueden ver, entre más cara, pues sea la tecnología, nos da una efectividad mayor. Si lo ven, lo más común en tener un monocristalino policristalino, pues nos da una eficiencia de 16-14 comparada con una de teluro de cadmio que nos dan 21. Entonces, bueno, pues la tecnología de estos semiconductores de esta película delgada pues está muy avanzada y nos da estos beneficios, pros y contras que podemos tener en la captación del recurso. Ahora, para presentarles un panorama general de lo que es un parque solar fotovoltaico, ¿dónde se encuentran nuestros cables, nuestros productos dentro de este sistema? Bueno, pues lo podemos ver en el siguiente diagrama esquemático. Nosotros empezamos a tener conductores, a encontrar conductores desde la parte de la interconexión de los paneles, como lo podemos ver aquí en estos arreglos. Aquí ya encontramos cable solar fotovoltaico, como lo podemos ver asociado aquí en esta imagen. Normalmente cable de cobre que interconecta estos pequeños paneles, que es un conductor pequeño alrededor de un 10 AWG o un 4 milímetros cuadrado, que lo vamos a explicar más adelante, para posteriormente hacer la recolección de la energía eléctrica y pasar a este inversor. Hasta ese punto sigue siendo el cable de cobre, o ya a partir del inversor al transformador podemos tener una combinación que pues pudiera ser cobre o aluminio. Seguimos hablando de cable de baja tensión. Posteriormente de una transformación, este transformador de energía, ya tenemos la parte de cables de media tensión. En este punto también vamos a hacer un paréntesis. Se tienen también diferentes diseños, que es lo que actualmente se ha estado moviendo en el país. Este cable pues puede tener un diseño europeo IEC o puede tener un diseño nacional NMX o CFE. Posteriormente, ya en el punto 4, pues tenemos cable que es un cable convencional. Tenemos el cable de nuevo para el sistema de tierras de la misma subestación. Y tenemos ya a partir de esta elevación de voltaje, pues tenemos la parte del cable ACCR para las líneas de transmisión, ¿no? Pudiera haber varias tecnologías aquí, pudiera ser una CCS o algún otro tipo de cable. Entonces, todos estos tipos de conductores integran parte de lo que es el sistema solar fotovoltaico. Cuando se habla en sí del sistema fotovoltaico, pues normalmente se ubica en el primer punto.
Sin embargo, tendremos que tomar estos 5 puntos de cables para tener en cuenta cuando se diseña. Diferencias contra otros tipos de cables. Bueno, primero empezaremos definiendo que es un cable solar fotovoltaico y bueno, pues es este cable como lo vemos en la imagen que interconecta los diferentes paneles solares. Normalmente pues es de cobre o aluminio como ya lo vimos en el diagrama esquemático. Normalmente pues tiene un espesor mayor que un convencional, un RHHW o un XHHW, que lo vamos a ver más adelante en dónde radica la diferencia. Y para cuestiones de cables de baja tensión lo encontramos en 600 y 1000 volts, inclusive lo ponen en 0.6 diagonal 1 kV. Así es como normalmente lo encontramos el diseño europeo. Para México pues lo encontramos en 600 y 2000. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué atributos tiene que tener este cable fotovoltaico? De acuerdo con la norma, el artículo 690-31 nos dice que nosotros podemos utilizar un cable tipo UC-2, que es similar a un RHHW. Es un cable con un espesor grueso. Y si no, lo ideal será, como lo dice el mismo artículo, utilizar un cable fotovoltaico. Así ya lo marca. Normalmente lo podemos encontrar como FB o pues los americanos lo ponen como PB, ¿no? ¿Qué características tiene este cable? Bueno, pues son estas que están alrededor del conductor. Tiene una característica de que su aislamiento resiste bajas temperaturas. También el mismo aislamiento es resistente al aceite, la gasolina. Este mismo conductor, obviamente por las razones de la generación, pues es resistente a la intemperie. Obviamente el conductor va a estar operando todo el tiempo eh, expuesto a la intemperie, a la luz solar, entonces tiene que tener una protección a los rayos UV. También cumple. Después, obviamente, el cable es muchas veces instalado directamente enterrado. Aquí, bueno, pues tenemos el atributo de que cumple para instalarse directamente enterrado. Y finalmente, que tiene la característica de ser Roche. Esto quiere decir que el compuesto que integra su aislamiento está libre de plomo. Y bueno, esta característica es algo que cumplen ya todos los productos eléctricos o que tratan de cumplir, donde eliminan las sustancias peligrosas, como en este caso el plomo, que pues es dañino, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentran en esta parte de Roche, se refiere a este punto. Otro dato importante también a tener en cuenta es la nomenclatura de los cables fotovoltaicos. Ahí en este caso, si ustedes lo quieren consultar en la norma de instalaciones eléctricas, pues no lo van a encontrar porque en el artículo 310.104a no está esta clasificación. Y no está precisamente porque no hay una norma NMX, norma mexicana que cubra este tipo de cables. Entonces, lo nombra sí como cable fotovoltaico, sin embargo, todavía no está como un tipo. Por eso es que no lo vamos a encontrar aquí. Sin embargo, pues hemos sacado esta nomenclatura de normas IEC y de algunos estándares de referencia de otros países, donde podemos conocer la construcción de acuerdo con estas siglas. Aquí, bueno, pues algunos ejemplos, tenemos el clásico PV, que es el cable fotovoltaico que se vende en Estados Unidos bajo norma UL, pero podemos tener otras combinaciones como esta que dice RK-AL, que quiere decir que es un cable de XLP, que es un cable de cobre flexible, y que está hecho de aluminio, como lo vemos aquí. Otro ejemplo pues puede ser este RBK, que es un cable que está hecho de XLP con una cubierta de PVC, como lo podemos ver aquí, y finalmente la K nos significa que está hecho de cobre flexible, ¿no? Entonces, así se va construyendo esta nomenclatura. Aquí al final tenemos el RHZ1OL o 2OL. Esta nomenclatura que está ya al final es básicamente para cables de media tensión. Lo que quiere decir la RH significa que el aislamiento está aplicado mediante un proceso de triple extrusión, donde vienen semiconductoras, y la parte de OL o 2OL
nos indica el tipo de bloqueo. En el caso del OL nos indica que va con una cinta bloqueadora arriba de la cubierta, y cuando dice 2OL tiene esta misma cinta bloqueadora arriba de la cubierta, de la pantalla, perdón, y un bloqueo que va en el conductor. También lo podemos encontrar clasificado de acuerdo con su voltaje. Aquí, bueno, pues si lo ven, aquí quise poner algunos otros tipos como el que está hecho de PVC, que es el THW-2-LS, que pues obviamente nada más es para 600 volts, y nada más por ser un PVC se puede hacer en cobre. En el caso de los que están hechos de XLP, como es el caso del XHH o el RHH, se pueden hacer tanto en cobre como en aluminio, pero en el caso del XHH, pues solo en 600 volts, y en el caso del RHH en 600 y en 2000. ¿Dónde, en este caso, dónde ubicamos el cable fotovoltaico? Bueno, el cable fotovoltaico, por sus normas constructivas, lo ubicamos cubriendo el 600 y el 1000 kV, lo que quiere decir que trae un espesor que cubre ambos voltajes, que es lo que se está manejando hoy en día. ¿Y por qué se maneja esto? Sobre todo por la cuestión de los inversores, que muchos de ellos tienen un voltaje que supera los 600 volts, y obviamente ya caemos en la parte de los 1000. Eso es con diseño IEC europeo. Sin embargo, también con normativa americana UL podemos encontrar cable fotovoltaico para 2000 volts. Es importante mencionar que actualmente en el país nosotros solo tenemos en la norma de instalaciones eléctricas la clasificación de 600 y 2000 volts. Es muy probable que en esta nueva actualización se tenga ya el voltaje de 1000. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque hay normas UL de referencia que ya lo tienen, ¿no? Entonces es la tendencia que después haya esta misma clasificación de 600.000 y 2000 también. Otra diferencia que tienen estos cables fotovoltaicos con el resto de los cables es que, como lo podemos ver en esta tabla, tienen un espesor mayor que todos los demás. Si se ven aquí en estas dos primeras columnas están los cables que están a base de PVC, y en estas tres los que están a base de materiales termofijos XLP. ¿Y dónde está el solar fotovoltaico? Bueno, pues está aquí, en la última parte. Si ven el diámetro, pues es mucho mayor que todos los demás, lo que quiere decir que tiene un espesor mayor. ¿Y por qué tiene un espesor mayor? Bueno, pues porque normalmente trabaja bajo otras condiciones. Son condiciones en las cuales genera una energía intermitente pero elevada, y pues obviamente el conductor está sometido a un calor intenso, ¿no? Y lo cual debe tener un buen aislamiento. Podemos tener cables fotovoltaicos que estén con un solo aislamiento, que es el PV-1, que sea una sola capa, o podemos tener un cable fotovoltaico de dos capas, que sea aislamiento más cubierta. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es que este cable fotovoltaico pues no tiene el mismo espesor que un tradicional, razón por la cual muchas veces pues no puedes seleccionar uno tradicional para cumplir una función de este tipo. Los diseños que encontramos actualmente en el mercado. Bueno, aquí es importante decir que, como ya lo mencionamos anteriormente, bajo norma ANSE o NOM, ahorita no está estandarizado el tipo de cable fotovoltaico. Lo menciona, pero todavía no hay una norma NMX que ampare su diseño. Pero, sin embargo, la misma norma de instalaciones en el numeral 431 nos dice que se debe utilizar materiales y equipos para productos que cumplan con las normas oficiales NOM. Ese es lo primero. Primero con la NOM, después con las normas mexicanas. Y a falta de estas especificaciones, podemos utilizar una internacional, que en este caso puede ser IEC, o del país de origen o de fabricante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos limita, nos dice, si en el país no hay norma que ampare ese producto para esa aplicación, tú puedes tomar una norma internacional, como es en este caso la IEC, o puedes tomar una norma de un país de referencia. Y si no existiera tampoco esta, puedes tomar una del fabricante, ¿no? Ese es el orden que nos da este numeral de la norma. Afortunadamente, bueno, pues la marca Viacom pues tiene
tiene todos estos tipos de conductor, tiene el diseño UL y el diseño YEC. Si lo ven, básicamente aquí ponemos las diferencias entre construcciones, básicamente radican en los voltajes, como ya lo comentábamos, en la designación del calibre. Aquí lo piden en AWG KC1000. Normalmente no son flexibles, son cableado tipo B le llaman, y normalmente son en una sola capa. Aquí en el caso de los YEC, pues ya normalmente vienen como 6000 1000 o .6 1 kb. En su mayoría pues son de tipo flexible y en gran mayoría están formados a base de dos capas, que puede ser un aislamiento más una cubierta, que son como, esta es alguna designación, RBK. Y en algunos otros países pues hacen más énfasis en la parte de que sean compuestos cero halógenos, LS, etcétera, ¿no? Con un nivel de seguridad y un nivel de pruebas mayor. Actualmente, como les digo, en el país pues se pueden instalar estas dos tecnologías sin problema, y eso porque lo permite la misma norma de instalaciones. En la parte de cables de media tensión, pues aquí tenemos algo diferente, ¿no? Aquí quise poner los dos diseños que manejamos actualmente y sus diferencias constructivas. Si pueden ver en la parte del diseño NOM-ANSI, o también aquí están las normas NMXJ142, o puede ser un cable tipo CFE, que aquí está su norma de referencia. La diferencia radica básicamente en la pantalla. En este cable, que es mexicano, pues normalmente utilizamos pantallas con fines electrostáticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nada más aterrizan las corrientes de desbalance. Esas pantallas pues andarán alrededor de los 4 a los 8 milímetros cuadrados. A diferencia con el diseño IEC, estos cables tienen pantallas electrostáticas pero más grandes, son alrededor de los 16 milímetros cuadrados. Y bueno, pues aquí la pregunta, ¿en qué te beneficia uno y otro? Hasta ahorita solo son para llevar las corrientes de desbalance. Obviamente esas pantallas, al estar aterrizadas, van a llevar corrientes circulantes que van a ocasionar que la parte de la cubierta se caliente. Entonces, al tener una mayor sección, pues obviamente tiene mayor sección para la disipación del calor. Inclusive se pudiera ocupar una pantalla que fuera casi un neutro concéntrico, un tercio, un sexto, un doceavo, o sea, algo mayor, ¿no? Pero esto es lo que por normativa IEC manejan el diseño europeo. Esa es la principal diferencia. Después, me lo salté antes, la parte del conductor. Miren, aquí hay una parte importante. Cuando nosotros pedimos el cable de media tensión, en la parte del conductor se pide, no sé, un 0, 1 AWG, 500 KC1000, 700 KC1000, pero en la parte del diseño europeo se manejan en milímetros cuadrados, 240 milímetros cuadrados, 500 milímetros cuadrados, 150 milímetros cuadrados, 50 milímetros cuadrados, y esas diferencias en la designación del área del conductor, pues las vamos a ver más adelante. En algunos casos hay ciertas diferencias en cuanto a la cantidad de metal, y eso pues radica básicamente en sus respectivas normas. Después, continuando con esto, pues también hay diferencias en la parte de los aislamientos. Normalmente los cables con normas mexicanas pues tienen un espesor de aislamiento muy diferente a lo que trae un cable YEC. Normalmente los cables tipo YEC pues traen espesores un poquito menores, y eso, bueno, pues lo podemos ver por la cuestión de los voltajes que aquí los marcan abajo. Nosotros en la parte de México manejamos tensiones bueno, estas son las de línea 5, 8, 15, 25, 35 cabes, y el espesor está diseñado para estas tensiones. Y en la parte de la normativa IEC nosotros manejamos tres referencias. La que vemos entre paréntesis es el voltaje máximo que puede soportar ese aislamiento. El que vemos aquí de 30, ese es el voltaje de diseño, que en teoría sería el equivalente a este 35, pero aquí es 30. Y este que vemos 18 es el voltaje a tierra, ¿verdad? Esa es la división entre el 1.73 o el raíz de 3. Entonces, si ustedes se fijan,
pues obviamente los voltajes de diseño pues son menores. Este es para 30 mientras este es para 35. O este es para 20 mientras este es para 25. Entonces, por eso es que también los espesores de sus aislamientos, que es esta parte, pues son menores, ¿no? Por los voltajes de diseños. Eh, Esa es básicamente una de las diferencias más notables que podemos ver. Básicamente, pues se utilizan los mismos compuestos para esos aislamientos. Algunas otras diferencias son que normalmente estos cables para diseño europeo traen esta cinta que se le pone alrededor, que es para mantener estos alambres bien repartidos en forma concéntrica. Y obviamente, bueno, pues en el caso de este producto, al tener esta cinta, muchas veces encarece también este tipo de productos. Los dos productos para los dos diseños, tanto norma NMX como norma IEC, tienen cubiertas que son para bajo contenido de halógenos, sin problema, ¿no? Básicamente es la parte del conductor, del aislamiento y de la pantalla donde radican sus principales diferencias. Aspectos técnicos. Aquí, bueno, pues llegamos a una parte importante, que era lo de las equivalencias que les comentaba. Pues acá los cables con norma NMX, muchas veces, o muchas veces no, la mayoría de las veces lo compramos en AWG o KC1000, comparado contra el diseño europeo que está en milímetros cuadrados. Estas tablas que ustedes ven a la izquierda, esta que está aquí, esta primera se sacó de la norma IEC, la 60228, y esta parte extracto de la tabla se sacó de la norma NMX J012. Si ustedes pueden ver en la parte de la NMX J012, que es esta, tenemos la parte de los AWG hasta el calibre 4, y ya del 250 para adelante está en KC1000. Si ustedes ven, trae el AWG más su equivalencia en milímetros cuadrados. Eh, y en esta tabla de diseño IEC, pues solo vienen los milímetros cuadrados. Entonces, si ustedes buscan tener una igualdad entre los milímetros cuadrados de la tabla de la IEC contra la NMX, no la vamos a tener. Entonces, también por eso, pues muchas veces en diferencia en cantidad de material de cobre, y pues indudablemente un impacto también en la opacidad de ese cable. Aquí en esta tabla, pues puse algunos ejemplos, como en el caso del calibre 10 AWG, que en su mayoría pues es el que muchas veces interconecta estos paneles solares. De acuerdo con la norma mexicana, pues equivale a 5.26 milímetros cuadrados. Si te vas a la norma IEC, pues es el 4 milímetros cuadrados. Y digo es el 4 porque si lo vas a buscar, tenemos el 4, más abajo tenemos el 2.5, que no podría ser, y más arriba tenemos el 6, que ya el 6 en la otra tabla, pues está entre el 10 y el 8, vendría siendo un 9. Entonces, eso es lo que quiero precisamente que vean, que no hay una equivalencia. Y aquí pues hay una diferencia en material, ¿verdad? Aquí hay una diferencia casi de un 23%. Y así consecutivamente, por ejemplo, en el caso del 1.0, aquí nosotros tenemos 53.5, mientras en la norma IEC tenemos 50. O en el caso del 500 tenemos 253 contra la norma IEC que tenemos 240. Entonces, muchas veces te preguntas, ¿por qué el cable de norma IEC es más barato que el nacional? Bueno, pues de entrada es por esto, porque hay diferencias en la parte del metal y porque también hay diferencias en la construcción del aislamiento. Actualmente, bueno, pues está en trámite la norma de cables para sistemas fotovoltaicos ya por la NMX, por ANSE, que es la NMX J733, que está en revisión, que hasta el día de hoy pues todavía no hay avance, no se ha publicado en el diario oficial de la Federación, pero que ya es un proyecto que está encaminado a cubrir este tipo de conductores, y que bueno, vamos a ver qué pruebas trae ahí, qué elementos de diseño constructivo para tratar de generar un producto bajo una norma nacional. En la parte de ampacidad, bueno, como ya lo mencionábamos, este producto FB pues no está cubierto todavía como algún tipo. Si ven en las tablas de ampacidad, las dos que tenemos en la norma de instalaciones, la 3101516 y para cables en canalización, o la 3101517 para cables al aire libre en charola,
Si lo buscan aquí en las diferentes columnas, pues no lo tenemos, no hay un cable que diga FB o PB. Aquí en estos casos, pues lo que se pudiera hacer es seleccionar uno que diga un RHH RHW-2, que como se los comentaba, la norma te decía, puedes utilizar el UC-2 o puedes utilizar un cable fotovoltaico. Yo les comento que ese cable UC-2 pues es equivalente al RHH RHW-2 en espesor. Por eso es que sería el tipo que nosotros tendríamos que seleccionar de aquí para seleccionar la ampacidad de nuestro conductor, ya sea que fuera instalado en conduit o en charola, ¿no? Pero sería así, por el momento, porque no está normalizado, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los de media tensión? Bueno, en el caso de los de media tensión, nosotros si nos vamos a la norma IEC 60502, pues ya tenemos una referencia para cables de media tensión. En este caso, pues tenemos, en esa norma vamos a encontrar diferentes configuraciones para buscar la ampacidad. Aquí vamos a encontrar configuraciones en esa norma para cuando tengamos diferentes arreglos, por ejemplo, aquí cables al aire, o cuando tengamos cables directamente enterrados, o cuando se tenga tres cables, como es el caso aquí, ya sea en canalización o cubiertos o rodeados por una cubierta general, o cuando tengamos cables en ductos. A partir de ya seleccionar qué configuración vamos a tener de instalación, nos podemos ir a la tabla de ampacidades que está más adelante. Ya aquí, dependiendo de la sección, como es un cable tipo IEC europeo, pues lo vamos a encontrar en milímetros cuadrados. Vamos a seleccionar cómo va a ir instalado, si es al aire, si es en ductos o si es directamente enterrado, y vamos a poder escoger la ampacidad de acuerdo con el sistema que tengamos. Esto ya lo trae la norma IEC, pero es para cables de media tensión. Para cables de baja, pues no hay, ¿no? Y bueno, pues en esas mismas tablas vamos a poder encontrar algunos conceptos como las temperaturas ambientes, si van al aire, o la temperatura ambiente del terreno, la profundidad, la resistividad del suelo o de la tierra, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tenemos algo diferente a lo que nos da la tabla en este aspecto de esta configuración de características de instalación? Bueno, pues también tiene las tablas de factores de corrección, igual como lo tiene la NOM 001. Aquí también está la parte de las tablas de corrección si se tiene una temperatura diferente. Aquí lo podemos corregir. Si se tiene una profundidad diferente a la que ya se menciona que era de 0.8 metros, pues tenemos una tabla para corregir ese campo de la profundidad. O si tenemos resistividades diferentes a las que nos menciona dicha tabla, también hay una tabla para corregir. Y algo especial también que tenemos la parte de corregir en el caso de ir al aire, como lo que nosotros tenemos en el artículo 392 de la NOM para charolas, también tenemos la parte de la corrección de acuerdo con el número, ¿no? Entonces, pues esto ya está en este estándar en cuanto al cálculo de ampacidad. ¿Qué pasa o qué se hace normalmente en muchos de los proyectos? Pues obviamente tenemos que tener un dato más preciso de lo que vamos a tener como ampacidad de acuerdo al arreglo, de acuerdo con el estudio de resistividad del terreno, de acuerdo con la configuración, del aterrizamiento de pantallas, etcétera. Entonces, lo ideal será realizar una simulación. Pues hay diferentes programas, en el caso está este que es el SynCap. Aquí pues nosotros metemos la configuración del conductor de acuerdo con las características que vaya a tener esa instalación de humedad. En el caso lleva el bloqueo, el doble bloqueo en pantalla y en conductor. Se mete la configuración de la construcción del diseño, se pone ya el espaciamiento aquí que se determinó que va a ir de esta forma, y obtenemos obviamente el cálculo de la ampacidad como lo vemos aquí, 530 amperes a 87 grados centígrados. Y como ven, pues los conductores que están en la parte de afuera van a tener una temperatura, una ampacidad un poquito mayor que el que está aquí en el centro, porque pues obviamente recibe la temperatura de todo lo conjunto que está alrededor, y ese mismo efecto térmico pues le perjudica y hace que baje su ampacidad.
Es importante que estos sistemas, bueno, pues de preferencia estén multiaterrizados y no estén aterrizados solo en un punto. Que lo que muchas veces se hace es que se deja el sistema aterrizado solo en un punto, entonces el sistema está flotado y pues por parte de seguridad pues no es muy viable, ¿no? Se obtiene una mayor ampacidad, sí, porque a lo mejor si este sistema estuviera aterrizado en un solo punto, aquí estaríamos hablando de unos, no sé, 640 amperes, ¿no? Entonces se tiene una ampacidad mayor, sin embargo, pues está sacrificando la seguridad del sistema. De hecho, la misma norma, tanto la NOM como el NEC y la misma norma IEC te recomienda que las pantallas pues estén aterrizadas en 2 o más puntos, ¿no? Algunos casos reales. Bueno, pues aquí tenemos este dato de placa, un poquito de cómo leer en los datos de placas de estos paneles. Pues vamos a tener aquí voltajes de circuito abierto, corrientes de cortocircuito, que normalmente son los parámetros que es tanto el voltaje de circuito abierto como el de corriente de cortocircuito, son los que nosotros seleccionamos para hacer el cálculo del conductor. También hay otros datos como la intensidad de potencia máxima y la tensión la tensión de potencia máxima. Todos esos datos van a venir aquí en la placa de los paneles y van a ser datos fundamentales para realizar el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Aquí, bueno, pues nada más nos vemos aquí la potencia que es de 330 watts. Tenemos el voltaje que vamos a utilizar a circuito abierto de 46.3 y tenemos la corriente de cortocircuito a 9.25 amperes, que son las que vamos a seleccionar nosotros. Antes de, me gustaría comentar la parte de las conexiones. Nosotros vamos a poder tener conexiones tanto en serie de los paneles como en paralelo. Y obviamente, pues aquí está un poquito explicado en cuál es la diferencia de las diferentes conexiones. Por ejemplo, en el caso de cuando están en serie, pues los voltajes se van sumando, las corrientes son iguales, ¿no? Y en el caso de cuando está en paralelo, pues es exactamente inverso. Las corrientes son las que se van sumando y los voltajes se mantienen constante en cualquier punto del sistema. Aquí, bueno, pues está desglosado qué te beneficia tener una conexión en serie o en paralelo. Se dice que cuando está la conexión en serie, puedes elevar la tensión del generador cuando está en serie. Cuando está en paralelo, puedes elevar la corriente del generador. Y cuando tienes una combinación de ambas, pues puedes elevar tanto la tensión como la corriente. Aquí, bueno, nada más como comentario, pues en serie la conexión es un poco más sencilla y pues también puedes obtener eh, conductores con menor sección porque pues vemos que la corriente es igual. Sin embargo, eso aplica si no tuviéramos áreas sombreadas. O sea, si por ejemplo aquí no hubiera una nube que pues como están en serie, pues nos puede sacar los paneles de operación y podemos no obtener el beneficio adecuado, ¿no? Entonces, si no se prevén sombreados sobre el sistema fotovoltaico, pues bueno, sí conectar en serie. Pero como normalmente esto no pasa, pues es mejor conectar, es mejor conectar en paralelo. Entonces, entrando de lleno al ejemplo, aquí, bueno, pues está el sistemita que vemos aquí ilustrado. Es importante decir que en este sistema, pues no está la parte de los dispositivos de maniobra ni de protección, no los estamos calculando, que sería esta parte que está aquí abajo. Entonces, bueno, aquí el ejemplo pues, es calcular los conductores del sistema solar fotovoltaico, lo que es en la parte de los paneles, que es el L1, también en la parte del L2, que ya van estos conductores al inversor, y en el L3, que va del inversor al dispositivo de protección. Y entonces, bueno, todo esto será para satisfacer una demanda ya de un estudio previo que se hizo de 1.594 kilowatt hora en una escuela. Esa es la demanda anual promedio que se tuvo con los diferentes recibos, ¿no? Se ha calculado que pues, se necesita 30 paneles solares, bueno, esos paneles tenían los datos de placa que vimos anteriormente, donde la corriente de cortocircuito era de 9.25, las longitudes es de 2 metros y de 5 metros, ¿no? Y el voltaje, pues, es de 46.3, ¿no? De aquí, bueno, pues, de acuerdo al artículo 690-8, se corrige primero la corriente de cortocircuito por el 125%,
o el 1.25 para que nos dé 11.56 amperes. Después vamos a hacerlo por caídas de tensión, que en realidad pues, es necesario, porque de aquí podríamos cambiar de calibre si se dejara solo por intensidad. De aquí, bueno, pues tomamos las longitudes para sacar el total y de ahí determinar la caída de tensión en cada uno de los tramos, tanto en la línea 1 como en la línea 2, para posteriormente integrarlos a la fórmula donde ya tenemos aquí la corriente, la longitud, la caída de tensión en porcentaje, que ya calculamos previamente en los tramos, el voltaje y este dato de 45, que significa que es la conductividad del conductor a temperatura de servicio, que para el caso de los cables con aislamiento termofijo, que quiere decir que es un XLP, normalmente es de 45. De hecho, lo dice esta nota que está aquí. Entonces, ya con esta fórmula nosotros vamos a calcular la sección en cada uno de los tramos. Por ejemplo, esta S1 nos da el cálculo que es equivalente a 5.04 milímetros cuadrados, que aproximadamente es un calibre 10, que de acuerdo con la tablita que vimos anteriormente, el calibre 10 trae 5.26 milímetros cuadrados, entonces cumple perfectamente con esta sección que nosotros hemos calculado. Y de igual manera lo calculamos para la sección 2, que es esta, donde nos da prácticamente el mismo calibre, ¿no? Porque básicamente no es es prácticamente la misma longitud. En todas las diapositivas yo estoy poniendo aquí abajo algunas referencias. Por ejemplo, en el caso de esta tabla puse las referencias de los libros donde las saqué, por si gustan consultarlas. Ahí están también en la bibliografía. Después nos vamos a la parte del cálculo en el tramo 3, que pues ya es del inversor a las protecciones. Y bueno, pues aquí sacamos los datos de placa del inversor. Aquí nosotros obteníamos que eran 330 watts, en 30 paneles teníamos un total de 9.900 watts, con lo cual, bueno, pues eso se tenía en corriente directa y la salida iba a ser de 8.200 watts, ¿no? La longitud de ese tramo va a ser de 6.5 metros en un voltaje de 220. Aquí, ojo, pues ya se hizo la conversión de directa a alterna. Ya en el voltaje no es el mismo, ya en este caso es 220 volts. Y se vuelve a sacar la caída, que en este caso vamos a tomar de 1.5, como también lo hicimos anteriormente, a lo mejor no lo mencioné. Recordemos que pues ahí la norma de instalaciones eléctricas no te exige una caída de tensión, solo te dice que tienes que tener una combinación de entre circuito derivado y alimentador de 5%. Entonces, bueno, nosotros decidimos tomar 1.5%, menos de un 2, para calcular la caída de este circuito. Y bueno, ya corregimos la corriente de acuerdo con los watts de salida del inversor y el voltaje, y obviamente ya aquí también lo corregimos por el 1.25 como el anterior para obtener 26.9 amperes. Hasta ese punto ya tenemos la corriente. Después, bueno, vamos a hacer el cálculo por caída de tensión, que es lo que ya comentamos anteriormente. Se mete en la fórmula. Ahora la fórmula cambia, en donde ya tenemos nosotros la corriente, donde tenemos la parte de la longitud y bueno, pues también el porcentaje de caída de tensión, el voltaje y la parte de la constante que se debe al tipo de aislamiento, que en este caso es termofijo. Finalmente, pues nosotros obtenemos una sección de área de 13.28 milímetros cuadrados, que es aproximadamente un calibre 6 AWG, que ya es lo que obtenemos para la línea 3, de tal manera que en la parte 1, donde está interconecta los paneles, es un calibre 10, en esta parte donde está la caja de conexiones es un calibre 10, y del inversor a la protección es un calibre 6. Hay diferentes software especializados que te hacen este cálculo. Obviamente solo estoy calculando el conductor, pero hay que hacer diferentes cálculos para seleccionar el inversor, el regulador, la protección, etcétera. El sistema es todavía más complejo de lo que aquí hicimos. Aquí solamente estamos calculando el conductor,
Para eso, pues podemos utilizar software especializados como, pues, hay muchos en el mercado, puede ser el ETAP, o encontré, por ejemplo, que pues es el Heliscope. Me gustó porque bueno, pues ya te da la localización, la geolocalización del punto. Tal vez muchos de los que están presentes lo han utilizado, es lo más seguro. Y bueno, pues este programa también es utilizado por la parte de los proyectistas de los grandes parques solares que se han instalado en México y en otras partes, ¿no? Aquí, bueno, les digo, tiene esta tecnología de darte la ubicación exacta, te saca tendencias como las pérdidas en los sistemas, la parte de la producción de los kilowatt hora durante el año para pues, sacar lo que nosotros tenemos, que fue lo que hicimos en el ejercicio inicial, que era la producción anual, que era de 15.99 megawatt hora o 15.099 kilowatt hora. O sea, aquí ya te da lo que tú necesitas con toda la estadística, ¿no? Y lo mejor, bueno, pues te da una distribución y una interfaz gráfica donde tú puedes visualizar mejor lo que estás buscando. Aquí, bueno, pues podemos ver la distribución de dichos paneles, cómo va a quedar el arreglo de acuerdo a la inclinación solar y otros factores que son importantes para hacer el diseño de estos sistemas. Y bueno, ya por ejemplo aquí podemos ver en este cuadro rojo, pues la parte de los resultados, donde ya te daba la parte del inversor, de qué tamaño tenía que ser, que era de 8.2, que es prácticamente lo que nosotros habíamos calculado. Te da la parte de que hay un calibre 6, hay un calibre 10, y bueno, la parte de los módulos también que ya te los daba, ¿no? Que tenían una potencia de 330 watts. Todo eso pues, lo podemos ver integrado en este diagrama esquemático ya de resultado final, donde si ustedes recuerdan, nosotros habíamos calculado el calibre en esta parte donde nos daba un 10, también en la parte del cable que lleva la parte de la caja de conexión que te da también un calibre 10, o del inversor a las protecciones que donde te da un calibre 6, ¿no? Entonces, ese es los beneficios que tiene este tipo de programa. Nosotros lo hicimos escrito, lo puedes comprobar en este programa y bueno, te da los mismos resultados. Miren, por mi parte es todo. No sé si haya preguntas. Sí, veo que uso. ¿Qué tal, compañeros? Ricardo Treviño de aquí, el equipo del área comercial de Viacom. Les quisiera nada más agradecer que nos hayan acompañado. La verdad, Rodo, te luciste con la presentación muy bien. Quería comentarles que contamos con inventario para los cables fotovoltaicos. Tenemos diferentes presentaciones, diferentes calibres. Les pido de favor que nos manden algún requerimiento o duda que tengan a los correos que están ahorita apareciendo. Para el tema de energías limpias, lo voy a atender directamente yo para que yo los pueda canalizar y ayudarlos con cualquier detalle que tengan en cuestión de inventarios, presentaciones, fichas técnicas, y no nada más de cables fotovoltaicos, de todas las gamas que el ingeniero Rodolfo mencionó hace momento. Hablo de aluminio baja tensión, aluminio media tensión, cables de tierra, ACSRs, lo que ustedes necesiten. Por favor, mándenos un correo y con mucho gusto le damos seguimiento para que también tengan en cuenta las existencias o los tipos de cables que contamos, y darles un poquito más de atención y detalle de las necesidades que ustedes estén buscando. Y ahora sí, de los últimos 5 minutos que tengan, pudiéramos aprovechar unas preguntitas para respetar los tiempos de los que nos están acompañando. Por mi parte sería todo, y si hay alguna duda, con gusto aquí la podemos responder. Gracias, Richard. No sé si me puedes apoyar, Rafael, a detener la grabación para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas.